En esta tercera parte del especial Siervas, en alusión a las siervas del Plan de Dios, la organización femenina fundada por Luis Fernando Figari, creador también del sodalicio de vida cristiana, vamos a escuchar el testimonio de otra ex sierva, en este caso de Marilyn Romero. Vamos, Pato, con la entrevista a Marilyn Romero. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Marilyn Romero, quien es una de las tantas voces que aparece en el libro de Camila Bustamante, Siervas, que todavía no llega al Perú y esperamos que llegue pronto. Marilyn, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, bueno, por esta invitación. No, gracias a ti porque tengo que comentar que Marilyn, por si acaso, está saliendo del COVID. Ahorita está en cuarentena, Estoy pero aislada. así es, sí ha tenido la disponibilidad para conversar con nosotros. Marilyn, cuéntanos cómo te captan las siervas, a qué edad. Realmente, como en varios, ¿no? Que ya conocen un poco el tema del sodalicio, y bueno, de las siervas comenzamos con el PRE, ¿no? Que en este caso es el MBC, el Movimiento de Vida Cristiana, ¿no? Yo con 14 años ingreso a las agrupaciones de Belén, que eran las agrupaciones pues de niños, ¿no? Del MBC, mi familia, mis hermanas, que son mayores que yo, ya habían entrado, sobre todo la mayor, era una de estas agrupadas súper fuertes, ¿no? Y te estoy hablando del el año 99, es decir, el sodalicio estaba en un auge súper fuerte y las parroquias del movimiento empezaban a multiplicarse, ¿no? Entonces yo comienzo con 14 años a ir, la verdad como con mucha resistencia, porque decía, pues con 14 años, ¿qué hago en una iglesia? ¿No? O sea, Mm. pero me encontré un grupo de mujeres, porque aunque todavía no éramos agrupación mariana, éramos Belén, como Belén, muy ¿qué cosa era, perdón? grupo de niños, o sea, no llegábamos Ya, a ser todavía adolescentes ya, para entrar a una agrupación mariana, estábamos como en el limbo, ¿no? 12, 13 años, 14, entonces entrábamos a Belén. Y éramos solo chicas, obviamente, ¿no? ujú, Chicos, chicas. sí, claro. Y, y me encontré un grupo de chicas de colegios, ¿no? Eran como 6, yo era la única que no pertenecía a ninguno de esos colegios. Y, y un grupo, o sea, la animadora, ¿no? Como le llamábamos, era una chica súper normal. O sea, yo por un momento pensé que me iba a encontrar pues estos medio fanáticos, ¿no? Ujú. Que rosario y solo te hablan de la palabra de Dios y tal. No, me encontré una chica que vamos a recoger el carro, vamos a comer hamburguesas, vamos a jugar esto, vamos a tal. Entonces fue como, oye, qué interesante, ¿no? Y con 14 años, pues como que, oye, Qué interesante y bien, qué divertido. y conocer otra gente, porque como te digo, era Ujú. otro colegio. Bien. Y mi hermana mi hermana mayor, que quieras que no, pues tiene siempre, ¿no? Influye en las que venimos detrás. Era como, oye, ella está tan metida, es la iglesia. Bien. Y yo, bueno, seguí con 15 años, época confirmación. Yo Ujú. decido confirmarme. Yo bueno, vivo en La Molina, y precisamente correspondía a confirmarme con ellos en la parroquia de Cristo De Camacho. Reconciliador, ¿no? No, Cristo Reconciliador, Y que está en Santa Felicia. pero esa la administra el sodalicio. En esa época ya estaba el Ya, sodalicio. Ahora ya no, ahora ya, está ok. con los diocesanos. Pero en esa época sí estaba Camacho, estaba Cristo Reconciliador, San Borja, ¿no? Entonces me metí a la catequesis de confirmación y bueno, eso yo siento que ahí fue un plus, Pedro, ¿no? Ahí fue porque ya ahí entré mucho más, ¿no? Las charlas, ¿no? Aunque yo era de las que estaba al fondo, siempre como, ¿qué me tiene que decir? Venían los sodalites a darnos las Ujú. charlas, ¿no? Y sí recuerdo una cosa que yo creo que muchos recordarán, porque era clásico. El sodalite captó mi atención un día que dijo, ¿quién de aquí quiere ser feliz? Que levante la mano el que quiere ser feliz. Y te acuerdas, porque es que le va a pasar a todos los que hemos Me vivido has eso, ¿no? llevado así en el túnel del tiempo. Y yo recuerdo estar como eso de la segunda fila empezando de atrás, en plan con mi cara de ¿qué hago yo aquí? Mm. Y decir, yo quiero ser feliz. O sea, fue la primera vez como que me interpeló de verdad, ¿no? Y él empezó a hablar de qué era la felicidad, del plan de Dios, que solo íbamos a poder ser felices si cumplías el plan de Dios. Fue la primera vez que lo escuché. Luego
lo escuché miles de veces. Y bueno, yo ahí entro más, me confirmo, entro a un retiro de confirmación, te estoy hablando 2000, en el que ya estos retiros eran raros, o sea, raros en el sentido de que íbamos al retiro, pero los retos era una similitud de lo que se iba a vivir cuando entrabas a comunidad, ¿no? Ducharte en 4 minutos, pero todo era como en broma, ¿no? Ujú. Pero, lo vivíamos así, ¿no? Como, ay, el reto, con 14, 15 años, pues, ay, ¿no? Pero luego es lo que vivíamos en comunidad. Empezaban a formarnos en este estilo militar, ¿no? Me encantaba ver eso me capturó mucho, ¿no? Como ver, pues, ibas a las misas, ¿no? Con 15 años, que era casi obligatorio, más para confirmarte, Ahora, misas de suavidad. una curiosidad, porque, a ver, yo cuando me engancho también al Sualicium a través de un retiro para la Ujú, confirmación, ujú, yo estaba cumpliendo 15 para 16, ujú. y, y yo recuerdo que la dinámica del retiro era muy psicologista, eran muchas dinámicas de grupo con la pretensión de quebrarte emocionalmente, de que llores, ¿no? De que te quiebres, Sí, y te abras y hacerte vulnerable. Y efectivamente, eran hasta te quedas conversando hasta cualquier hora y te levantaban a primera hora, entonces te tenían medio aturdido, pues, ¿no? O sea, con pocas ujú. horas de sueño. Y lo que dices, ¿Eso Pedro, se es que, replicaba? No. claro, esto se replicaba, pero algo que a mí me cuestionaba es que yo siempre hablaba mucho de racionalizar las cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, como no quedarse solo en lo afectivo. Entonces, era esto paradójico que yo había escuchado algunos otros retiros y que te mandaban las cartas de tus papás y llorabas y tal y cual. En ellos era diferente, ¿no? En ellos era, en mi caso no mandaron carta, pero sí empezábamos a adecuarnos a estos lenguajes te cuadran, te van a entrar, ¿no? Ujú. Que es lo que usábamos. Te van a entrar. Y Ujú. te digo, 15, 16 años, o sea, yo ya ahí, ya, claro, uno empieza a hablar ese lenguaje, ¿no? Y eso es lo que hacían. En los encuentros empezaban a cuadrarnos, como éramos agrupaciones o grupitos, se creaba esta complicidad entre nosotros, veías a las chicas llorar por cosas. Obviamente siempre estaba el tema familiar y con 15, 16 años, Mm. ¿quién no está en un momento de en mi casa hay problemas, no me Sí, entienden, no claro. me comprenden, ¿no? Bueno, pues esto era, o sea, no es que en ese momento tú piensas, ay, me están comprendiendo, ¿no? Ahora te das cuenta que es que eso lo pasa a todo adolescente y es el Mm. momento más vulnerable de cualquier adolescente. Y lo grave de esto es que de fondo está Dios, o sea, porque no es una persona que por último me deslumbra y le sigue, sino que te deslumbra porque te ofrece bondad, porque te ofrece a Dios, ¿no? Y entonces sí, en estos retiros yo viví esto también. Recuerdo gestos, por ejemplo, nada más entrar a una sala y tenían una ollita de barro con una plantita chiquitita y de una la tiraron al suelo. Y fue como, eso es el pecado, destruye nuestras vidas. Fíjate, Pedro, o sea, me acuerdo de esa escena, Ujú. que no me acuerdo todo el retiro, obviamente, ¿no? Pero esa escena porque para mí con 15 y 16 años fue, qué impactante, ¿no? O sea, el pecado hace eso. Entonces empiezas como a ver una vida súper platónica, ¿no? El pecado y lo bueno, ¿no? Entonces yo tengo que estar aislada del pecado. Y el MBC es el camino para estar en lucha constante contra el pecado, ¿no? O sea, eso le sumas el militar, somos la primera línea, ¿no? Está empezando, pues claro, es como que todo encaja, ¿no? Todo empieza a encajar y te lleva. Entonces, ese retiro a mí me marcó muchísimo. Yo recuerdo llegar a mi casa y decir, quiero entregar mi vida a Dios. Ojo, no como monja, sino entregar mi vida a Dios, ¿no? Ujú. Porque también yo empezaba a tener una vida social normal. Iba de fiestas, salía a discotecas, estaba saliendo con un chico. Ta. Entonces, estas cosas era, o eliges, ¿no? El salmo, ¿no? Hay dos caminos, elige el... Pues yo regresé a mi casa diciendo, tengo que renunciar al pecado, morir a la mujer vieja, dejar que Dios me restaure y meterme aquí. Entonces me metí un poco más de lleno, pero siempre tenía una resistencia que yo estos días que he estado haciendo como más memoria, leyendo el libro también, digo, ahí había una resistencia mía, ¿no? De, no por aquí, pero con 16 años no lo tienes tan claro, ¿no? Y, No y yo tienes nada iba, claro, no tienes aunque nada en ese claro. momento crees que tienes todo claro, ¿no? Exacto, que te comes el mundo, ¿no? O sea, Así tú es, sales tocas, además, lo tocas el recorres. cielo con la mano.
lo recordarás tú, sales del retiro diciendo, aquí estoy yo, y cantas, ¿no? Todas las canciones que se cantaban en las parroquias, que resonaba, ¿no? Mm. Toda la voz de los odálites, fraternas, siervas, este, y dices, aquí estoy yo para luchar, Señor, ¿no? Y en tu nombre y por ti, ¿no? Entonces, sí recuerdo que esto fue lo que me impactó mucho, y mi hermana comienza un discernimiento vocacional con las fraternas. ¿Ya? Que es la Entonces, otra rama femenina del sodalicio, exacto, anterior a las siervas. exacto, ¿no? Yo, como te digo, te estoy hablando 2000, entonces las siervas ya se habían fundado. Yo ahí empiezo, ya mi hermana súper metida en el MBC, mi otra hermana fraterna, yo habiendo salido de mi retiro, Wow, aquí pues claro. metidas todas, ¿no? Entonces yo empiezo Todas las chapitas premiadas las tenías tú. todas las estrellas, todo iba como aquí, aquí. Y entonces empiezo a meterme un poco más a esto. Obviamente me empiezan a decir, deja a tus amigos del colegio. Es más, recuerdo que me dijeron que si me llamaban los fines de semana para salir de fiesta, no contestara. Y yo recuerdo con 15 y 16 años escuchar mi celular y decir, no puedo, no puedo. Y decir, Señor, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza, ¿no? Mm. Eh, yo salía con un chico en esa época, lo mismo, me dijeron, toma tu distancia, no por discernir, ahí todavía no me lo decían como tan claro, sino como, no es alguien que te va a llevar al camino, ¿no? Entonces, toma tu distancia. Y a la vez, Pedro, Andrea va a Cristo Reconciliador. Estoy Andrea hablando García, de la García, superiora, la número uno de las siervas. la superiora, la sierva ideal, la fundadora, el modelo, el ejemplo, la santa, ¿no? La escogida por Figari. Entonces, exacto. Ella llega a Cristo Reconciliador para algo, creo que aniversario del centro o algo así, del centro pastoral. Y es verdad, que algo que recordaba también ahora, Andrea era una persona que tú la veías y sabías que estaba en ese lugar, ¿no? O sea, era una mujer pues imponente, ¿no? Donde iba no pasaba desapercibida. Entonces yo recuerdo en esta misma época, ¿no? En medio de todo el ajetreo de las cosas, ver la primera vez que vi las siervas, ¿no? Porque como te digo, yo iba a mis reuniones de agrupación, Ujú. pero tampoco tanto. Además, las Y siervas la estaban vi que recién creadas. un año y pico. Claro. Entonces, llegó ella con 3 más. Y yo recuerdo como verla y decir, wow, o sea, qué mujer fuerte, encima entregada a Dios, bonita, o sea, todo, ¿no? Era como, uff, ¿no? ¿De dónde salió esta mujer? Jamás he visto una monja así. Es más, creo que jamás había visto una monja realmente, o le había prestado atención. Pero esa vez fue como, mira, ¿no? Entonces, bueno, pero dije, bueno, yo sigo a lo mío. A ella, Figari la escoge entre las fraternas, ¿no es cierto? Porque era una Claro, consagrada, una laica consagrada. claro, claro. Es más, mi hermana mayor conoce a Andrea García cuando Andrea está discerniendo. Y mi Claro. hermana mayor pasa Cuando un buen Andrea García tiempo. todavía era fraterna. Exacto, cuando Andrea empieza ver qué va a pasar con estas chicas que Luis Fernando quería que empiecen a hacer la vida monjil del sodalicio, ¿no? Mm. Y mi hermana en algún momento incluso llega a decirle a Andrea, oye, a mí me gustaría hacer esto, porque mi hermana empieza a compartir, mi hermana estudia en la Cayetano también, entonces empiezan a compartir entre comillas, porque obviamente la superioridad siempre la tenía Andrea, no hay una igualdad, ¿no? Ujú. Siempre había simetría, pero mi hermana también se lo cuestiona, ¿no? Pero bueno, en resumen, Andrea le dice a mi hermana que no, ¿no? Que ni hablar, que no tenía vocación y que ella se casara. Entonces, bueno, yo la veo y a mí me cautiva, pero yo sigo a lo mío y al final de esa salida, todos salimos porque pues había los bailes y tal y cual, salimos del centro y Andrea me mira y me coge el brazo y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, Marín, pero eso de que la que acabo de mirar y me acaba de capturar la mirada, la atención, me está hablando, ¿no? Claro. Y me dice, ¿y eres de este centro? Y yo, sí. Ay, qué bien, sí, adelante. Siempre era la sonrisa, ¿no? Mm. Entonces yo, gracias. Y se fue, ¿no? Bueno, obviamente me dijo, yo soy Andrea García, ¿no? Ah, qué bien. Gracias, adiós. Ese fue el encuentro. Pero para mí fue como, uy, ¿no? Y obviamente, que yo en ese momento no lo sabía, para mi entorno de animadoras, de agrupadas mayores, porque ya ahí pues con 16 años era una agrupadita más, y no tan involucrada,
era como, Andrea la miró, Andrea se paró y la saludó, Y te ¿no? habló. Entonces, y me habló. O sea, Dios quedaba chiquito al lado de Andrea. Entonces, yo no lo sabía, ¿no? Yo sigo muy poco el MBC, porque como que digo, ¿qué estoy haciendo? Como te digo, esta resistencia. Tanto así, Pedro, que recuerdo que me quedaba con amigos en el parque al frente de la parroquia. Y un cura sodalite una vez me prohibió entrar a la iglesia. Ah, sí. Me dijo que no podía hacer eso y que yo era el vómito de Dios, porque no era ni caliente ni fría. Una tibia. Entonces, Eras que una el tibia y, vómito no podía entrar. claro, porque Y mis Dios a los amigos, tibios los vomitará de su boca. exactamente, y mis ¿Qué cura amigos, fue, ah? el padre Jorge Lutz. Jorge Lutz. Ujú. Chamar, tú sabes que yo lo recluté a Jorge Lutz. Pues entonces ahora me enfado contigo. Perdón, Marilyn. Creo que esta entrevista va a terminar en pedidas de perdón de tu parte. No, mentira. Es broma, es broma. Sí, yo recuerdo que ahí, por ejemplo, yo tuve mi distancia, ¿no? Porque dije, a mí, ¿quién me...? Y yo le dije, ¿cómo? Usted no me puede prohibir entrar a la iglesia, usted no puede prohibirle a nadie entrar a la iglesia. Entonces, esto pasa raro cuando un grupo del MDC no me veía tan alineadita al sodalicio, me veía con un grupo de chicos y chicas en el parque, ni haciendo nada malo, Pedro, conversando y riéndote a carcajada con 17 años, 16 años, pero no estando 100% en el MDC. Y por otro lado aparece Andrea, que es como alguien que más bien me da atención dentro de la iglesia, Claro. ¿no? Las dos cosas pasan casi que a la vez. Mi hermana entra con la fraternidad y mi hermana trabajaba en la parroquia de Camacho, en la librería. Entonces, por dinero y por todo, yo acabo el colegio en el 2001 y entro a trabajar en Camacho, ¿no? Para cubrir, ¿no? Salió una Romero, entra la otra. Entonces, entré yo a la parroquia con 17 años, recién salí del colegio, estudiando, trabajaba para pagarme también los estudios, y ahí me vuelvo a involucrar más en el sodalicio, porque otra vez me encuentro con un ambiente de curas aparentemente normales, ¿no? O sea, chéveres. O sea, curas que venían y te decían bromas y normales, ¿no? Entonces yo decía, oye, esto, Horizontales, oh, chabacanos. pero con sotana, cuello Sí, claro, claro. alto, ¿no? Las fraternas arregladitas, su Todos crucecita, impecables. las hierbas que ya empezaban a crecer bellas, ¿no? O sea, todo era como, pucha, tan bonito, pero yo recuerdo que trabajaba diciendo, yo aquí no entro, ¿no? Y bueno, quien me empieza a hablar, te diría los 3 meses de estar en la parroquia, fue el padre Jürgen Daum, ¿Quién? Ah, ¿no? Jürgen Daum. Jürgen. Ya. Ujú. Él iba a Que ya confesar, falleció sí, ya de un falleció, cáncer. así es. Él iba a confesar 2 veces por semana, por lo menos, a Camacho, a las fraternas concretamente. Y bueno, y siempre pasaba por Camacho, ¿no? Camacho en ese momento era la fuente, ¿no? Que emanaba. Mm. Entonces, bueno, con él empieza un poco mi acercamiento más grande, ya directamente al sodalicio. Yo igual ahí te digo, yo ya había perdido mucha comunicación, estaba como, o sea, seguía siendo mi vida, pero a la vez como todo lo vivido ya marcaba, ¿no? Entonces era como, ya, quizás no pertenezcas tanto, pero no te pierdas, ¿no? Porque Dios te ama, porque Mm. acuérdate la vasija que se rompe, acuérdate todo, ¿no? Entonces, cuando Jürgen aparece al inicio como amigo, iba, oye, ¿qué libros tienes? Oye, y tal y cual, ¿no? Después empezaba a dejarme sus leccios, él escribía ¿Tú unos qué? folletitos, sus leccios, ¿Qué es eso? su meditación sobre las palabras de Dios, ¿no? ¿Ya? Él hacía unas hojitas, que todavía tengo por ahí algunas, ¿Ya? y él hacía una meditación. Recuerdo clarísimo que un momento me dijo, léela, y me dejó la del joven rico, ¿no? Que era precisamente que se va triste porque no sigue al Señor, ¿no? O iba, por ejemplo, a la librería y me decía, a ver, ¿cómo se llama ese libro? Y yo, ¿cuál, padre? Ese, hágase. Ah, es que eso es lo que tienes que decir, pues. Y esa como dice, María, ¿María qué? Yo, María, María. Ah, como María, hay que responder que sí, claro, claro. Y ese librito, y, por ejemplo, me decía, te lo compro, léelo.
y porque yo no leía nada de Luis Fernando, Pedro, o sea, yo, nada. No, es que era muy aburrido. Entonces, él me decía, te Nosotros lo compro, teníamos que pero lee. memorizar párrafos, capítulos de los libros de Sí, Figari. sí, y así comenzó con Jürgen todo el encuentro, la amistad. Luego me acuerdo que un día me encontré un poco movida por cosas extras. Yo había empezado a ser voluntaria con niños en situación de calle, con pirañitas en el centro de Lima, con prostitutas con 17 años. Y siempre el tema social en mí estuvo muy fuerte, ¿no? Entonces me invitaron a Siloé, empecé a ir a Siloé, Si lo ve, las ¿qué siervas cosa es? empezaron. Siloé era el servicio que tenían las siervas en el Hospital del Niño. ¿Ya? Ellas iban, pero se encargaron eso, justo cuando yo entro, porque antes estaban laicos del MDC, pero en un momento lo asumen las siervas también. Y se Ya, iba pero a entonces dar catequesis. quien te engancha o te jala más es Jürgen Daum. Jürgen directamente, que es el que ve toda esta vena social, Mm. y me dice, ¿por qué no hablamos un día? Ya empezamos a conversar. ¿Tú sabes la Eh, historia de Jürgen? No. no, no, porque obviamente, Pedro, esas conversaciones no son así. O sea, Claro, tú vas claro, a claro. conversar con el cura y el cura es el que te dice, ¿y cómo estás? ¿Y qué sientes? ¿Y qué ves? ¿Qué piensas de ¿Qué esto? ¿No? piensas? ¿Qué Claro, sientes? Son las dos preguntas clásicas que a te hace todo. cualquier sodalite. Exacto, ¿Qué exacto. piensas? ¿Qué sientes? Y No, después de te preguntaba por meses, lo de Jürgen porque sí. ahora que lo mencionas, primero mencionas a Lutz, que yo lo he reclutado, y a Jürgen, que él era evangélico luterano, su familia Ujú. era evangélica luterana. Sí Y recuerdo ahorita algo de eso. nos convencieron a un grupo de chicos colegiales todavía, ¿no? De cuarto y quinto de media, a un viaje a Huaraz, que Ujú, lideraban Virgilio Levalli y Luis Capelletti, que eran dos ujú. sodálites de la generación fundacional, de los Sí cercanos los a Figari. conozco. Y y en ese grupo estaba Jürgen, estaba Ujú, yo, Javier Leturia, Fran Scherayer, Humberto del Castillo, Charlie Riva, que también es cura sodalite, ujú, y Levalli, nos fuimos un mes y pico, a Huaraz, que en ese momento era la diócesis de Monseñor Vargas Ruiz de Somocurcio, que también ya falleció, un jesuita que apoyó mucho al Sodalicium en sus primeros tiempos y luego fue arzobispo de Arequipa, pero fue obispo de Huaraz. ujú. Entonces, invitó al Sodalicium a darles cursos o cursillos a los seminaristas de Huaraz y nos llevaron a un grupo para terminar de lavarnos el cerebro. Ese fue en realidad, ya en retrospectiva, esa fue la razón. Y Esa es la verdad. Con Jürgen la cosa fue tan intensa y tan fuerte que lo convencieron de cambiar su religión. Y él se cambia de religión en Huaraz, en una ceremonia privadísima, donde yo participé, eh, sin consultarle a sus padres, sin que sus padres supieran absolutamente nada, y creo que todavía ahí Jürgen no llegaba a los 18 años, ya no estoy tan seguro porque Jürgen es como yo. Ujú. Y yo estaba en el colegio todavía, aunque había repetido 2 años, también tengo que decirlo, ¿no? Pero en ese momento había repetido uno nada más. No, ni siquiera. No, no, sí, ya había repetido uno. Y es más, a mí me convencen de que vaya a Huaraz para dar los cursos de cargo allá y pasarlos. O Ujú. sea, por ese lado fue que me convencieron a mí. Pero lo de Jürgen a mí me impactó porque además era una manera al convencerlo a Jürgen de que se cambie de religión, era una manera, pues, digamos, de impactar al resto de nosotros, ¿no? Es que Y siempre se Jürgen era un buscaban chico cosas absolutamente impactantes. normal, buenísimo, pero buenísimo como el pan. Y luego se convirtió en un cura de estos ultra conservas, rígidos, con Y mensajes también un bien ejemplo de radicales, ¿no? santidad. O Ejemplo de sea, santidad. sí, o sea, cuando Jürgen se acercaba a alguien en Camacho, que él era muy cercano, pero cuando ya empezaba a tener chicas, sobre todo, ¿no? A las que él empezaba a acompañar, el rumor
era, esta chica tiene vocación, por eso Jürgen les acompaña. Entonces, cuando Ya. Jürgen a mí se me empieza a acercar, yo al inicio es como, no, atrás, atrás, porque ya obviamente en el MBC ya te habían empezado a hablar, cumplir el plan de Dios era confirmar tu vocación, ver qué quería Dios de ti, que si tú nunca te lo habías pensado, pues tenías que preguntarle a Dios qué quiere Dios de ti, ¿no? Entonces, yo acepto, por ejemplo, hablar con Jürgen, algo de su historia, algo sabía, pero ya te digo, las relaciones que yo tuve, porque yo luego corté con el sodalicio por Mm. completo, siempre fueron asimétricas, por lo tanto no había esta amistad de, oye, cuéntame de tu familia, ¿no? Oye, nunca, ¿no? O sea, yo no sé nada casi, Te a cuento ver, otra anécdota que tú me has hecho acordar ahorita al traer a Jürgen ¿sí? a mi memoria, y es que cuando en el Sualicium te llevan a la colisión con tus padres, al enfrentamiento, ¿no? Yo en un momento termino largándome de la casa, ¿no? Ujú, Y Jürgen me da asilo político en su casa. Yo me acuerdo que él vivía cerca del Pentagonito. ujú, Este, mm, y Jürgen y yo todavía no éramos sodalites, pero ya ujú, estábamos, pues, digamos, metidazos en el asunto, ¿no? Como 2 semanas me acogió en su casa. Ahí conocía a su mamá, que también era buenísima gente. Y nada, oye, ese recuerdo yo ya lo había vienen los borrado. flash, ¿Ah? Sí, así nos pasa, empiezan las ráfagas de imágenes y recuerdos. Sí, o sea, yo a Jürgen, y además, oye, es un hombre bueno, o sea, bonachón, ¿sabes? sí. Entonces, yo en él empecé a confiar. Bueno, eh, como bueno también era Jeffrey Daniels, a quien también mm, conocí antes de mm, que sea sodalite. Como bueno era Ricardo Treneman, que después conocimos historias así es. truculentas de él. Como bueno era Daniel Murguía, Mm, a quien también mm, conocí y viví con él en San Bartolo. Y cuando me enteré, digamos, de esta denuncia policial por la televisión de que lo habían capturado en un hotelito en la Plaza San Martín o cerca de la Plaza San Martín, con un niño de 11 años al que lo estaba fotografiando desnudo, dije, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? claro, Sí, eso es verdad. O sea, es más, yo te digo, yo a Jürgen, o sea, le he tenido y siempre, y de algún modo, ¿no? Cariño, ¿no? Sin embargo, me ha costado ver como el hilo que empezaron a tejer con mi vida y con mi historia, ¿no? mm, Porque en ese momento no lo ves así, ¿no? Y menos con 17 años, ¿no? Entonces, por Jürgen, yo comienzo con estas bromas vocacionales, además más mi vena servicial, entonces Jürgen era, tú estás hecho para ser sierva, o sea, te dijo, sí, claro, esto el santo. miles de veces. Los chicos de la parroquia era como, uy, Jürgen, o sea, fijo, tu hermana ya es fraterna, fijo, y en esa Claro. época, Pedro, La era familia que alcanzó como, a Cristo. totalmente, Hicieron leer el libro. ¿Ah? en esa época era normal que habían hermanas siervas, hermana sierva y hermana fraterna, hermano sodalita, hermana fraterna, hermana sierva, o sea, era No, yo normal. a mi hermano también lo metí al sodalicio. Entonces, yo sabía que fraterna no quería ser, porque yo eso lo tenía, de algún modo decía, no, yo no, o sea, si yo algún día me entrego a Dios, yo no me veo con faldita, con Mm. blusita, se lo decía a mi hermana, ¿no? Digo, te ves linda, pero no, a mí me gustaría que realmente hasta mi vida, hasta por fuera, hable de Dios, ¿no? Y yo ahí, Pedro, mi hermana, la mayor, sale del Sualicio en esa época. Eh, ya le había pasado este encontronazo con Andrea García, ella ya había visto alguna cosa medio rara, pero no logras poner nombre ni identificar. Y ella empieza a buscar un tema vocacional en otras comunidades. Y por ella empezamos a conocer otro tipo de comunidades, ¿no? Entonces ella me lleva con una monjita, recuerdo, y me regala esta monjita Historia de un alma, ¿no? Que es la biografía de Teresa del Niño Jesús. ¿Ya? Y yo la leo y me cautiva, ¿no? Súper afectiva, dulce, es una novela así dulzona, así, Ya, ya, no, ya, no ya. apta para diabéticos. Entonces, eh, pero con 17 Mi planta de años, naranja lima en versión religiosa. no, sí, Ya. y agrégale dulce. Entonces, pero una historia bonita, una niña pues consentida, engreída, pero que descubre que quiere amar a Dios en la espiritualidad carmelita y se mete. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque a mí esto, digo, oye, ¿y si yo quiero ser carmelita?
¿no? Y ya empiezo como a cuestionarme el Claro. tema vocacional. Y se lo planteo a Jürgen, Jürgen me dice que no, porque Dios me ha puesto en la espiritualidad solitaria. Y si Dios me ha puesto ahí es porque mi plan es estar allí. O sea, eso no tengo ni que dudarlo, ¿no? Entonces, si yo voy a ver mi vocación, tengo tres caminos: matrimonio, que casi casi él lo tenía descartado, yo no, Ujú. pero él sí, y o siervo fraterna. Y si yo decía que fraterna no, porque eso lo tenía clarísimo, estaba más claro, Sí, pues. sierva. Y me gustaba la vena social, entonces, hija, ¿ya qué más pides? ¿No? Entonces, Todos los caminos elegí conducían a las siervas. todo, 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 pero solo que yo no lo terminaba Esto de en ver. un contexto absoluto de libertad, por supuesto. Y Pedro, hablando de este concepto absoluto de libertad, el tema No, manipulación, la que ya manipulación es hablamos ahí, brava. a mí Jürgen, yo leía mucho historia carmelita, Mm, mucho, porque estaba en la librería además, entonces tenía opción de comerme claro, el libro. claro. Y Jürgen un día en una dirección espiritual, bueno, consejo le llamaban ellos, ¿no? Mm, Eh, me dijo, Marilyn, arráncate la vena carmelita. Le dije, pero Jürgen, yo ya no estoy leyendo nada, porque me prohibieron leer, me dijeron que más bien me meta a leer solo espiritualidad sodalite. ya. Y yo llorando, pero, o sea, con 17 años diciendo, pero yo ya renuncié a eso, ¿no? Y Jürgen me dijo, sácatelas del corazón. Y se fue. Y yo recuerdo quedarme en la Ya. salita de Camacho Sentenció. diciendo, Jürgen sentenció. sí, se fue. Y me fui al Santísimo de Camacho a llorar porque decir, o sea, al final, si, primero no sé si tengo vocación, segundo, me gusta más esto, pero me dicen que Dios me ha puesto aquí, en esta casa, en esta espiritualidad, tengo que estar aquí, pero algo no me encaja, pero confusión, todo raro, ¿no? Pero obviamente hice caso. Y a las semanas ya fue cuando Jürgen por primera vez me dice, mira Marilyn, llama a Andrea. Entonces yo veía pasar a Andrea obviamente en Camacho, en las misas, Mm. pero yo ya despacio, de lejos, y me dijo, yo te doy su número privado para que la llames. Y era estar hablando de santo a santa que se dignaban mirarme a mí, a la Mm. chiquilla de la librería, a que hable directamente con Andrea, ¿no? Y la llamé y Andrea me dijo, vente mañana mismo a Chosica. Y ahí comenzó todo, ¿no? Yo fui a Chosica, conversé con ella, me Ah, pero encontré y ahí pues, tu cabeza ya estaba cableada. Ya, oh, ya ya, tenías ya, el sí, cable conectado a la familia Sodalite. ya, sí, sí. Y ahí Yo nunca fui de las concretamente con que, las siervas, ¿no? nunca fui de las que dijo, yo tengo corazón azul, yo nunca tuve un rosario de piedra sodalita, que eso era O sea, que se pone básico y la piedra fundamental, ¿ah? Sodalita, Era es básico y alucinante. fundamental. Y me sentía mal por no tener mi rosario de piedra sodalita, pero no me gustaba, ¿no? Y bueno, y ahí es cuando yo conozco a Andrea García, voy a la casa de Chosica, una casa linda, linda realmente, ¿no? Eh, y me habla de quiénes son las siervas, y me dice, mira Marilyn, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar un discernimiento vocacional, que nos conozcas, pero tú tranquila. Además, sí, sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no era, aparentemente, no era apabullante, ¿no? Sino que era, se volvía tu amiga, ¿no? De confianza. Y yo en esa época vivía sola. ¿Qué empezó a hacer Andrea? Me pasaba a recoger a mi casa, bueno, al departamento al que yo vivía, ¿no? Y Claro, me se hacen llevaba a tus Camacho. amigos. No, ahí, Este, Pedro, sí, mi único círculo de amistad eran mis hermanas de agrupación. claro. Nadie más. Porque ya habías Nadie roto más. con tus amigas antiguas, que de Exacto. alguna manera Trabajaba en la parroquia de evocaban a Camacho. tu mujer vieja y tú tenías que, ¿no? Aspirar a ser una mujer nueva. Exacto. El mismo rollo Dejé. Sodalite. Es que sí, es lo de siempre. Y no Claro. solo sodalites. A día de hoy ya compruebo que esto es algo que se replica en muchos otros lugares también. Pero, claro, está sola. O sea, yo trabajaba en la parroquia, eh, estudiaba por las tardes en la universidad y estudiaba normal, pero mi círculo eran mis hermanas de agrupación, los rosarios, las cosas, y entro al grupo de las que aún no eran candidatas, pero están cerca. Y tú sabes, Pedro, lo que significaba Andrea decirme, Marilyn, estoy yendo a tu casa, te recojo y nos vamos a Camacho. Muy bien. Y porque además siempre tenían tu horario. Desde que tú empezabas a hablar con ellas era, vamos a hacer un horario para que tengas tu tiempo para rezar, para leer, Ya. Ah, para, ¿no? ese es el primer Todo. paso para iniciar el control sobre tu vida. Exacto, exacto. Entonces, ellas sabían que momento yo estaba libre. Entonces, Marilyn, ¿dónde estás? ¿No, no tienes amigos?
Entonces, pues en mi casa, Mm. muy bien, entonces te paso a recoger. Pero yo recuerdo la primera vez, porque se repitieron muchas, que yo bajé de la combi blanca con Andrea a Camacho y la poquita gente que había en Camacho fue como, viene con Andrea, ¿no? Y recuerdo Una nueva gente elegida. y elegida, o sea, realmente, ¿no? Mm. Claro, te estoy hablando 2002, 2003. Entonces, para todos los curas me trataban, o sea, era como, hola, ¿qué tal? Entre que yo ya trabajaba ahí, hablaba con Jürgen, venía en la combi con Andrea, o sea, ya qué más, ¿no? Y eso fue una confusión, Pedro, que lo he visto mucho en el libro también, y cuando la gente lea el libro también lo comprenderá mejor. Es una presión fortísima, ¿no? Aparentemente todos están viendo lo que Dios quiere de ti, ¿no? No, te hacen un corralito, literal, o sea, para ponerlo en términos así de jerga, te hacen Ujú. un corralito tal que de pronto miras al frente, miras a los costados, miras hacia atrás, miras hacia arriba, y todo tu mundo ha sido absorbido por esta gente. Es como que Mm. entras a un agujero negro. Azul sodalite número Azul 14. sodalite, como la piedra sodalita. Para quienes no saben la historia de la piedra sodalita, un día Luis Fernando Figari descubrió, o alguien le comentó que había una piedra que se llamaba sodalita, sodalicium, sodalites, y era de color azul, que es el color sodalite por excelencia. Y Figari hizo, compró no sé cuántas piedras de sodalita para ponerlo en los altares de las iglesias del sodalicio, rosarios y no En sé las cuántas casas, tú cosas. llegabas a las casas, había un rocón de piedra sodalite. Claro, que era como la kriptonita, pero era sodalita, Exacto. ¿no? Y De ya te color digo, azul. Y daba poderes, ¿no? Y supuestamente proyectaba una energía que ayudaba a la vida espiritual. Todo un charlatán de feria, Figueroa para variar, pero uno se lo creía. Bueno, eso es lo que te yo iba no a agarré la decir. época de la sodalita. El descubrimiento de la Ajá. sodalita es, por suerte, ya posterior a mi salida. Pues Pero yo cuando me la recuerdo, contaron, dije, ¿qué? Oye, esto ya es la es locura. que, Adentro ya se volvió así es que Pedro, es delirante. lo que es una secta institucional. Es O una sea, es que secta. Es una secta. O es sea, eso. una vez más, estamos hablando de Exacto. una. Ya, pues que ya no es una sola secta, pues porque Camila Bustamante con este libro nos ha mostrado que Figari solamente fundaba sectas. El Ujú, sodalicio es como, ujú. digamos, el núcleo, el corazón, ¿no? Y que no son Pero cosas están las independientes. siervas, están las fraternas que están pasando piola, Ujú, el ujú, movimiento de vida cristiana, los ujú, convivios que son el pretexto para captar chiquillos en edad colegial, las cristiadas que son para jóvenes universitarios que también están en una edad vulnerable. O sea, ujú. y todo el discurso siempre es sectario. Ahora, Sí, una claro. curiosidad, Marilyn, cuando tú has leído el libro de Camila, ¿no? Ujú. Tú eres uno de los tantos testimonios, treinta y tantos testimonios que hay acá. Exacto. Claro, una cosa es saber que tú has dicho algo y otra cosa es confrontarte con los otros testimonios, Mm, ¿no? Que fue un mm. poco lo que pasó en Mitad Monjes, Mitad Soldados, el libro que publicamos con Paul Lugas en el año 2015. ¿Qué, ¿Cuál fue tu impresión, tu sensación, cómo fue tu lectura de Siervas, de Camila Bustamante? Mira, Pedro, ha sido muy duro, aunque ahí me ves, Sí, ha sido muy duro. Em, yo salgo 2005 de comunidad y realmente mm, termino siendo obviamente el antitestimonio sí, y claro, eres una no traidora. podía pisar ninguna parroquia sodalite. Y bueno, yo ahí intento seguir mi vida, pero significa que yo corto con el sodalicio, ¿no? O sea, porque yo estaba mal, ¿no? Claro, ellos nunca están Y mal, nunca. la que está mal eres tú. Y yo salgo pues con 19 años, ¿no? Entonces, Y además con la sensación de la culpa, que vas a ser infeliz, ¿no? Si a ti te que captó era el discurso de infiel, la felicidad solamente la encuentras con ellos. Fuera, te vas a condenar en el infierno eterno, hagas lo que hagas. Así me dijo o Figari a mí. sea, por no responder te condenabas, pero yo le sumaba
ir contra Andrea García, Jürgen Daum, todos los que en su momento habían sido el fuego. Sí. Me fui contra ellos y no me preguntes cómo, pero logré irme contra ellos. Y me sumaba, entonces había mucha más culpa. ¿Qué significa esto? Pero que yo salgo y realmente solo hablo de mi experiencia con una persona y que luego si acaso algo te comento esto, pero no hablo con nadie más. ¿Y qué pasa en mí? No termino de asumir que yo tengo la culpa de todo, aunque en el fondo sí, pero hay una lucha, ¿no? Aquí, Claro. muy fuerte, mucha incomprensión, muchísima confusión, y corto el tema, no entro. O sea, lo que decido es, voy a seguir viviendo y si yo tengo Ya. vocación voy a descubrir dónde es mi lugar. Cuando empiezo a enterarme de más casos de las siervas, cuando sale lo de Germán, Ya. yo estaba en otra... Antes de eso, ¿tú qué tipo de abusos de poder padeciste, sufriste al interior de las comunidades de siervas? Bueno, yo lo que tengo es el abuso de poder y de conciencia, directamente, ¿no? Por el tema directo de Andrea García. Yo solo viví en comunidad 5 meses. ¿Ya? O sea, solo, que me suena por Bueno, un lado pero a poquísimo, ti te captan desde los 14 años, o sea que tampoco me captan estuviste desde los 5 meses. 14. Mi proceso de discernimiento, yo voy a hablar con Andrea como en un agosto. En diciembre Andrea me dice que entro en enero a hacer la experiencia y en mayo salgo de comunidad. O sea, todo fue muy rápido, pero muy intenso. Mm. Y, y claro, yo estoy, esos 5 meses yo los vivo de la mano de Andrea. Yo no llego a ser, vamos a decirlo así, una de su secretaria, como en esa época era, ¿no? Su asistente, su secretaria. Sí. Pero sí soy una de las favoritas en comunidad, junto con otra hermana chilena que entramos juntas. Por promoción habían sus elegidas, ¿no? Y directamente ahí es donde yo vivo el tema del abuso de poder y de conciencia, muy O sea, grave, en ¿no? retrospectiva, ya leyendo el libro, Ujú, mirando con cierta distancia, y esto, digamos, o sea, aunque mucha gente no lo crea, es muy importante para alguien que ha sido sectario o sectaria, como en el caso de las siervas, y descubrir que su experiencia, pues, no es única, que no es la única persona engañada, porque al final lo que tú concluyes es, oye, a mí me engañaron y me robaron parte de lo más importante que tiene un ser humano, que es su juventud. mm, Y tú eras sí. una niña cuando te captaron, o sea, Ujú. entonces, en retrospectiva, ¿cuáles son tus principales cuestionamientos o señalamientos a esta organización sectaria llamada Siervas del Plan de Dios? Ujú. Mira, pero yo leo el libro, Sí, eh, somos terminé privilegiados, o sea, llorando. nadie, aquí nadie tiene, lo consiguen por buscar libre. Bueno, Sí, este libro me lo envió generosamente la qué propia Camila, bueno. pero yo también, por si acaso, para asegurarme, me compré mi libro, tengo dos. Lo tengo Por ahí si no llega a todavía con su tiempo. plástico en busca libre. No falla. Ah, bueno, te interrumpí. No, 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 tranquilo. Yo terminé de leer el libro, Pedro, y te respondo también a lo que me habías dicho antes. Se me caían las lágrimas, muchísimo dolor, mucha pena, por poner nombre a lo que yo viví, porque como te Mm. digo, hay cosas que incluso yo bloqueé, o sea, fueron tan fuertes para mí que no pude soportarlas y las bloqueé, ¿no? Y no cuestioné más, ¿no? Leer testimonios de tantas mujeres, algunas con las que he vivido, ¿no? Claro, Con Paola Matos hemos vivido alguna temporada, mis o sea 5 que meses, ¿no? su testimonio Eh, fue brutal y acá. con varias más que mencionan en el libro. Recordar lo que yo había vivido, lo que yo había visto, lo que yo había sentido, eh, dar nombre a las cosas, ¿no? Ujú, Tenía miedo leer el libro, tenía miedo leerme, ¿no? Pero ujú. a la vez tenía la necesidad de poner nombre a esto. Y yo descubro que el daño más grande que se hace, bueno, son muchos, ¿no? En nombre de Dios, anular a una persona por completo, ¿no? Al Mm. final, Marilyn salió de la sierva sin terminar de saber bien quién era Marilyn, ¿no? No, además me Eh, imagino que humillada, vejada Totalmente, psicológicamente, con totalmente. la Yo viví autoestima 5 días de destruida. retiro,
5 días de retiro, de los cuales solo recuerdo completos el día que llegué y el día que salí. Retiro que obviamente no fue retiro, fue masacre. Mm. Mi psicoterapeuta hace poco me decía, ¿no? Marilyn, esto es lo que se hace cuando intentan anular a alguien psicológicamente, ¿no? Y, Es y que Andrea, esa es la práctica. eso es, Esa es la claro. práctica cotidiana en este tipo de sectas, de Y en el fachada religiosa, ¿no? 2005, Pero son sectas. en el 2005, que es cuando yo salgo, Pedro, casi nadie salía. Los que salían se escapaban. Mm. La única sierva que había salido después de eso, precisamente después que yo salgo, se escapa también, o sea, se va. Los demás o se salían, como bien lo ponen en el libro, porque la propia Andrea te decía, no tienes vocación, pero era muy difícil que tú dijeras, he visto que no tengo vocación aquí y me quiero ir, ¿no? Y eso lo hizo muy duro. Andrea me llegó a afirmar que Dios me quería sierva, que ella lo sabía, que, o sea, esas fueron sus últimas palabras, Pedro. Yo Ah, llorando, llorando con 19 años en su habitación, porque Andrea me llevaba a su habitación. Eh, Incluso estaba haciendo memoria, ¿no? Porque yo decía, había cosas que no me acordaba, o sea, y yo sabía que solo algunas íbamos a su habitación. Eh, y era extraño, el ambiente era raro, ¿no? Además que estaba prohibido, o sea, pero si Andrea lo decía, te llevaba, te lo pedía, te llamaba, pues había que ir, ¿no? Y esas fueron sus últimas palabras, ¿no? Yo después de pedir mi salida, de decirme, eres una soberbia, una egoísta, no sabes nada de la humildad, estás siendo infiel, te vas a condenar, porque yo sé que Dios te quiere sierva. Dios a mí me lo ha dicho, Marilyn. Y si te largas ahorita. Eran las 10:30 de la noche, estando en Chusica. ¿y Y te le fuiste? No. dije, no. O sea, yo le dije, sí, me voy. Y me salí de la habitación. Pero salí de la habitación pensando, Dios mío, 10:30 de la noche, habrá un colectivo hasta el Puente de Los Claro. Ángeles. ¿Y cómo llego del Puente de Los Ángeles a mi casa? Y me atajó mi consejera y me vio tan mal, Pedro. O sea, yo era un llanto No, no, te entera. destruyen, te aniquilan, te dejan hecho polvo. Exactamente. Y mi consejera me dijo, déjame que hable con Andrea, no te puedes ir así. Y me dejaron llamar a mi hermana fraterna. Le dije, mi hermana era como, tranquila, cálmate. Eh, Volví a hablar con Andrea porque me dijo mi consejera, vuelve, Andrea está más tranquila. Me encontré, lo que ponen en el libro, una Andrea que a veces era amor y de pronto era, Dios mío, era, o sea, no la podías mirar porque te podía. Es Claro. más, yo pensé que me iba a pegar en esa ocasión, Pedro, porque se me acercó No, tanto no, y me sí, sí, gritaba sí. tanto que El pensé que me estilo iba a pegar. sodalite es bipolar, de la cara hacia afuera, de la puerta hacia afuera, ¿no? Todos son Ujú. bacanes, sonríen, qué buena gente, bien peinaditos, bien vestiditos, impecables. Hacia adentro. O sea, yo no te puedo Los decir qué hubiera interiores son, pasado. pero cosas bravas, ¿ah? Yo no sé si qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado más tiempo. Por los juegos que Andrea empezaba a hacer conmigo también, que ahora los veo en los testimonios de los libros. Son los mismos juegos de Mm. predilección, favoritismo, su habitación y ¿Qué cosas. pasaba en la habitación de Andrea? Yo cuando he ido a la habitación de Andrea solo era conversar, aunque también me Ya, pasó, como lo ponen en el libro, Andrea estar terminando de salir del baño o de ducharse ya. y yo misma decirle, Andrea, regreso. No, espérame ahí, espérame ahí. Y se Eh, calateaba delante de... no, yo nunca la vi, yo la vi siempre saliendo, Ya. y bueno, y además, yo es que, o sea, No, si el claro, baño estaba lo que así, pasa es que hay más de un testimonio que efectivamente exacto, había una exacto, cosa así como exhibicionista, sí, por tratar de ponerle un sí. término, digamos, pero... Recuerdo clarísimo una vez que la primera vez que yo la vi en la piscina, sin el gorrito, porque todas usábamos gorrito para nadar, y yo no la quise mirar y me dijo, mírame. Y yo era, pero ¿para qué? Y me dijo, quiero que me mires. Y recuerdo que me impactó, yo la miré y me dijo, somos normales, puedes irte. Y me fui, ¿no? Entonces tenías estas cosas, pero tan extrañas, o sea, de verdad, ahora ya lo piensas en ese momento que ni lo cuestionas, ¿no? Entonces, Pero es que me esta estás línea, describiendo no solamente a Figari, sino a cualquier autoridad o superior sodalite. pero yo hablaba, Son réplicas, me estás hablando de un clon. tenía consejeras, como todas, pero Andrea hablaba conmigo por lo menos 3 veces por semana, en esos 5 meses que estuve. Por lo menos 2 veces por semana, Andrea venía y me decía, Marilyn,
eres la sierva número 84, lo tengo grabado, o sea, eso ¿Ya? me quedó grabado. Y recuerdo que me decía, tienes que correr, te necesito, ya. Pedro, 2 veces por semana nos sentábamos en su habitación o en el patio o en cualquier lugar y era, ¿cómo estás? Corre, te necesito, ya. ¿Qué quieres hacer? Mira, vas a empezar a estudiar en la facultad. Y yo le decía, pero Andrea, no todas estudian en la facultad. Y a mí me odiaba el favoritismo que me daba, ¿no? Y En me la decía, no, es que Facultad vas a... de Teología, Claro, en la Santoto, sí, que claro, es era lo una único que suerte tenía. de patio trasero del Sualicium, porque era una burbuja más o menos controlada Y a pesar de ser y repleta de controlada, sodalite, fraternas, obviamente, y me imagino pero que a pesar de algunas ser siervas. controlada, no todos iban a estudiar. En las siervas eran Ah, bueno, no, poquísimos. en el Sualicium igual. Si Figari decía, no, tú no Recuerdo, estudias este año, tú decías, ok, y no claro, no lo cuestionabas. cuestiono. Es que Pedro, No se te ocurría preguntar por qué, ¿ah? es que eso es lo que pasa. O sea, en el libro queda clarísimo. No, Llega ya un está momento en el formateado. que explican muy bien las semanas de la experiencia comunitaria, que yo creo que fueron las cosas también más traumáticas. eh, que un día, después de 3 semanas de estar en la casa, digan ropa de deporte, te metes a la piscina, luces Mm, apagadas de la piscina, no sabes nadar. Yo no sé nadar, Pedro, yo solo sé hacer largos. O sea, tú me metes al mar y me mm, ahogo. Me metes a una piscina y sobrevivo o en la barandita claro, o haciendo largos. por- pero haciendo largos, o sea, Lar haciendo largos estás hablando de Nadadora. estilo libre, ¿ah? Sí, claro. Porque en comunidad, el primer domingo, la piscina fue diversión. Ay, qué bonito, las No, monjas tienen claro, claro, piscina. claro. Y yo recuerdo decirle a Andrea, oye, ¿qué profundidad tiene? Ah? Y me dijo, 3 metros. Y le dije, pucha, son 2 veces yo. Entonces, riéndonos. Y le dije, es que no, yo no sé nadar. Tal. Siguiente domingo, nos empezaron a enseñar a nadar como diversión, con la tablita, Ujú, nadando. Y nos empezaron a enseñar a hacer largos. La tercera semana, que es la semana más dura, una noche cualquiera, nos dijeron todas ropa de deporte a la piscina. 5 minutos, eso es lo que nos decían, ¿no? Igual cuando te despertaban, ¿no? La sierva del Señor, sirviendo el plan de Dios. Tienen 5 minutos, grupo igualito que el uno, Sualicium. totalmente. A mí también me Grupo uno faltaba, para falta correr, monjes y grupo 2 tú para respondías, piscina. mitad soldado, ya estabas ahí, ¿no? Igualito, igualito. Entonces, no cuestionas nada, no dices nada, ropa de deporte y, Pedro, luces apagadas de toda la piscina. Mm, Andrea García y Mónica Nobel, una en cada esquina de la piscina, las caras como si hubiéramos hecho algo mal, o sea, venía el castigo, ujú. y todo había estado súper bien hasta el día anterior, y en ese momento fue las que estábamos de experiencia, que éramos 12, comiencen a nadar. Recuerdo que había una que le dijo, pero es que yo todavía no he aprendido a nadar, y dijeron, bueno, tú haces a lo ancho, no a lo largo, pero todas tienen que nadar, pero es la única vez que he sudado en una piscina. Teníamos a las dos en los extremos, y si Mm, tú en el extremo parabas, Andrea, o sea, porque era como, y Andrea era, sigue, y llegabas al otro extremo y tenías a Mónica y era, sigue, entonces no podías parar, tenías que seguir los largos. No, entonces era o nadas claro. o te matan, ¿no? Y salimos de la piscina, lo cuentan, ¿no? Yo también lo viví así, y te ponían delante de la cruz con los brazos en forma de cruz, ¿no? Y llegaba un momento de confirmar si estabas dispuesta. Este era el final de la experiencia comunitaria, Ya, de la experiencia vocacional. ya. Confirmar si estabas dispuesta a dar tu vida a Dios, soportando, que si los brazos te dolían porque empezaban a temblarte los brazos, Ujú. entre la nadada, el sudor, el llanto. Yo vi chicas llorar en la piscina. Yo no. Quizás Te eso creo le agradaba porque más. esos casos yo los he visto en San Bartolo, con las idas y venías a la isla, que era un peñón que estaba ahí al frente y al que había que nadar Lo en la mismo, mañana, en la tarde y en la madrugada, ¿no? A lo veces. mismo. Y yo no lloré, yo recuerdo como decir voy a aguantar, ¿no? Y, y después de eso vino ya a dormir. No, nadie nunca habló de esto. O sea, eran cosas como tan raras, pero, o sea, yo Eh, recuerdo irme a mi cama como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué como fue? cualquier secta, es como cualquier Sí, secta, Marilyn.
Sí, No y sé a si los tú has 3 leído el libros, libro de Martín López de Romaña, La La jaula jaula invisible. invisible. Aún no lo he leído. Bueno, Quiero leerlo, pero aún no. es para mí el mejor libro que se ha escrito sobre eh, lo que supone el secuestro mental por parte Ujú, de una organización que parece religiosa, ujú, pero que esconde una secta, ¿no? ujú. Eh, de lejos creo yo que es el mejor libro que se ha escrito sobre el sualismo, y te lo dice alguien que ha escrito varios libros sobre el sualismo, porque Martín refleja, además es el testimonio de Martín, que además, pobre, vivió 9 años bajo el mismo techo que Luis Fernando Figari, ¿no? Bueno, Jürgen también vivió muchos años con Luis Sí, Fernando, el claro, confesor. En Santa Clara. No, yo he escuchado varias anécdotas muy duras contra Jürgen por parte de Figari dentro de su proceso de formación o cuando recién se hizo cura, pero Por eso Jürgen también en era, fin, era santo, ¿no? Era el confesor del fundador, ¿no? Del sí. santo, ¿no? Por excelencia. Pero a la vez siento legítima preocupación por todas las personas que han sido o muy cercanas a Figari, o muy cercanas a Doig, o muy cercanas a Levalli, o muy cercanas a Jeffrey Dáñez, o muy cercanas a Daniel Murguía, entre otros, ¿no? Ujú. Claro, Pedro, porque esto nos muestra que no es una persona. O sea, que No, hay es el todo sistema. un sistema, que la solución no es, se fue Andrea, las siervas Ah, no, ya sí, están claro, esto bien. cambia con las constituciones, los estatutos, esto se cambia en el papel, no. Exacto, ¿Qué crees tú que exacto. debería pasar con las siervas? Mira, yo creo que es algo que ha nacido mal y no le veo futuro. O sea, yo creo que es después de leer esto y saber que hay muchísimas más que no están allí y que están intentando sacar su vida adelante y vivir. Y me doy cuenta que no estamos hablando de 30 casos, de 50, estamos No, hablando de muchísimo más. Conclusión lógica, Pedro, es un lugar que debe desaparecer, para mí. O sea, lógica, ¿no? Eh, no puede ser. O sea, es más, las hermanas que siguen allí, siguen. Elizabeth Sánchez es la que a mí me dio este retiro de formateo que terminó diciéndome que yo tenía con mi foldercito del test psicológico que nos hacían mm, a todas antes de entrar, diciendo, cuando yo al final de esos 5 días de retiro le dije, Elizabeth, me voy llorando, pero Pedro, ya, o sea, ya realmente nunca pensé en matarme, pero sí pensaba, necesito salir de aquí, no aguanto más. Y Elizabeth cogiendo el folder y diciéndome, tú no sabes, pero aquí el psicólogo dijo que tú tenías un problema muy grave, Mike, y estás muy mal de la cabeza. Y quiero que sepas eso antes que te vayas. Entonces te vas a ir, pero estás muy mal. Hazte ver, busca ayuda. Esas fueron las últimas palabras. Y esa señora sigue en la comunidad. Ahora, ¿te hicieron firmar algún papel? Porque a mí me hicieron firmar un papelito que me estaba viendo, uno, libremente, y dos, que tenía pues problemas emocionales, de inmadurez, psicológicos, ¿no? Que todos los Más que o menos lo que salíamos me estás teníamos diciendo me lo problemas. acabo de acordar. No, en mi caso no, Pedro. En mi caso alargaron lo más posible que no saliera Ya. hasta que me vieron realmente destruida. O sea, yo no sé cómo salgo de esa casa. Salgo de visitación, que era la casa que está al frente del jockey, Mm. eh, y no me hicieron firmar nada. En cuanto fue esto, la monja se fue. Yo estuve, lo cuento en el libro también, ¿no? A mí nunca me dieron mi ropa. Me sacaron a las 5 de la mañana Natalia Sánchez, la actual servidora general de las siervas, me sacó a las 5 de la mañana de Chosica para llevarme a la casa de visitación, para que nadie se enterara, nadie podía, yo soy de las que desapareció al mapa, era No, la pero oye, preferida, no eres el único caso, ¿ah? no, Este asunto que se haga una sierva y nadie más pregunta por ella, es, ¿no? exacto, Desaparecen. por completo, o Y sea, a las nadie 5 de la cuestiona, y mañana, nadie pregunta, oye, ¿a dónde la mandaron? No, no, es no, alucinante. y siendo llamativamente expuestas comunitariamente, ¿no? Porque a mí Andrea me presentó a Luis Fernando, eso, las hermanas veían que yo iba a la habitación de Andrea, Andrea explicaba que Jesús tenía un Pedro y un Juan y que nadie se debía quejar, ¿no? Porque Mm. algunos Jesús siempre había tenido más predilección,
y habían otros que siempre habían estado pendientes de Jesús, ¿no? Entonces, que una sierva no se podía quejar de esto, que si algunas entrábamos a la habitación de Andrea o teníamos mayores privilegios, por algo era, ¿no? Entonces, Claro. pero de un día a otro, cuando acabo esa conversación con Andrea, tan brusca, que al final no me voy a las 10:30 de la noche, sino al día siguiente, me dijeron mis maletas que las hiciera ese día en la mañana, me despertaron a las 5:30, me llevaron a visitación Antes en de una... la oración de las laudes, para que no te Ellas se vean levantaban a las tus 6, hermanas siervas. sí, sí. Qué Y me alucinante. llevaron a visitación, nunca me entregaron mi maleta, Pedro. Yo, o sea, usábamos camisón, porque obviamente no usabas pijama normal, te pedían que usaras Sí. camisón. Y yo me la pasaba en la casa, en el día, con el uniforme que tenía. En la noche camisón y los tacos de las siervas, porque no tenía ni sandalias, ni nada, ¿no? Ahora yo me río, pero Claro, no, claro, ese en momento, ese momento, y mi ropa, mi maleta, estaba en la sala de la casa. Y yo la vi, Pedro. O sea, es algo que me culpabilicé muchas veces. ¿Por qué no fui capaz de decirle, oye, ahí sí. está mi maleta, dámela? Lo que fui capaz de hacer fue, no han llegado mis cosas todavía. Y me dijeron, no, te avisaremos. O sea, Me te avisaron mentilaban el en día tu que me... cara, porque la mentira es parte, digamos, es Yo, consustancial a la familia sodalite. en ese retiro, a mí no me avisaban los horarios de comida, nunca estaba en actividades comunitarias, solo eran 3 encuentros al día con Elizabeth, oración en la capilla, Elizabeth no tenía ni... Sánchez. Elizabeth Sánchez, Que dormía es con 2 otra, hermanos. Andrea García, ¿no? Una Sí. réplica de Andrea García. Sí. Incluso, bueno, es que Una mi autoridad que se experiencia mantiene ahí. todavía está ahí, claro que sí. Y yo te digo, la primera vez que yo vi a Elizabeth Sánchez Pedro, después de haber salido de comunidad, así como Andrea a lo mejor todavía tenía su imagen un poco como, ¿qué pasó aquí? La primera vez que yo vi a Elizabeth, de verdad, o sea, dentro me destruí, o sea, la vi y dentro Sí. fue como, me muero, ¿no? O sea, Ahora, yo quiero pasar a una siguiente etapa, Marilyn, porque tú, el Sualicium o las siervas en este caso, que es la misma vaina, ujú, te abandona, ujú, porque sales y tú ya no tienes amigos, estás peleado con tu familia, ¿no? O sea, tus hermanas han sido cooptadas por la institución, o sea, digamos, mentalmente siguen siendo parte de la institución, efectivamente, algo de cariño te habrán mantenido, digamos, pero para ellos la institución es lo más importante. Y tú te has quedado con esta cosa de culpa, la religión, y cometiste, no voy a decir, o sea, diste un siguiente paso, mm, sí, insistir tercamente en la religión y te metiste a una orden religiosa así es. para ser monja. Sí, bueno, mi familia, Pedro, mis papás concretamente, siempre me acogieron bien. O sea, yo regresé a las siervas, ellos es más, se están enterando recién de todo lo Oh, que yo viví con las siervas. Creo que con esta entrevista se van a enterar más. Eh, Ellos siempre me acogieron, ¿no? Mi hermana la mayor ya casi que había cortado vínculo con su Alicio, solo queda la fraterna, que ella sí que estuvo muchos años, ¿no? Entonces, en casa yo sí encontré mi familia. No hablé del tema, mi familia. Con mi hermana mayor un poco más. Pero es verdad, estaba sola. Social, sí. eclesial y familiarmente, porque aunque me acogieron, no sabían lo que yo había vivido. ¿Qué pasa? Yo No, y salgo psicológicamente estabas anulada. O totalmente, sea, eras un totalmente. ente, un zombie. Y en el Sualicio te enseñan a que tú necesitas que alguien te diga qué hacer, Claro, qué ¿qué hacer? pensar, qué leer, qué decir. Exacto. Entonces, todo lo que a mí no me habían hecho antes, cuando entré a comunidad, o cuando conocí a Andrea García, me lo hicieron, ¿no? Esa es una de Y las yo cosas más salgo, perversas de la secta, te voy a decir, porque todos los testimonios coinciden en que salen y se sientan abandonados y todos se sienten como marcianos o extraterrestres recién aterrizados en el planeta Tierra y ahora, carajo, ¿qué hago? exacto, por eso Porque, en ¿ah? muchas hay un vínculo de vuelvo a ellas, de las quiero. Este amor estocolmico del que hablaba Paola también el Sí, otro día, ¿no? sí. Porque no tienes a nadie, o sea, y nadie va a entender lo que has vivido. Nadie va a ¿No? entender lo que has vivido. Y a eso Exactamente. súmale que a lo mejor piensas, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si soy yo la que metió la pata? Claro. Entonces, imagínate, ¿no? Pero bueno, yo salgo y salgo con esta duda de, ¿soy la infiel de verdad? O sea,
estoy yendo contra Dios. Yo necesitaba que alguien, y una autoridad eclesial, me dijera, lo has hecho mal, entonces paga tus culpas. O que me dijera, Marilyn, no sabemos bien qué pasó, estás bien, vamos a ver tu vocación, porque en comienzo no es que tú no quieras ser monja, sino que en ese estilo nunca encajaste y en esa forma no, a pesar que Andrea lo veía. ¿A dónde te fuiste? Y mi hermana había conocido a la Orden de los Agustinos y yo había conocido a uno de ellos, ¿no? Muy poco, pero bueno. Y le pedí hablar, bueno, yo antes pedí hablar a Jürgen, Jürgen me dijo, No me digas el nombre "Ujú, del no, no, Agustino, no". pero sí cuéntame qué pasó. Yo a él fue el único al que le conté todo lo que yo había vivido, ¿no? En comunidad. Me encontré con él la semana, menos, 4 días que salí de comunidad, porque yo necesitaba que alguien Claro, 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 no. o me castigara No, sí, o te me entiendo absolviera. perfectamente. Eh, y, ¿Y qué pasó? Supuestamente comencé una dirección espiritual con él, ¿no? Porque ya no sabes caminar sola, ya no eres nadie, necesitas a alguien, Mm. ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Que entré en otra esfera de temas de abusos, ¿no? Poder, conciencia, porque este sacerdote, pues, mi director espiritual, mi confesor, aparentemente mi amigo, siempre estaba como muy Más cercano. caíste en bandeja, o sea, ya te habían trabajado al otro lado y caíste en las bandejas de este tipo. Y cuando yo cuestionaba alguna cosa, Pedro, yo recuerdo que me decían, es que no, porque a lo mejor, por ejemplo, alguna cosa desde algo tan sencillo como abrazos, ¿no? Abrazos Mm, larguísimos, ¿no? Hija mía. Y yo decía, pero esto, y yo recuerdo ponerme dura porque yo venía de las siervas que era la mano, ujú. jamás se abrazaban ni se besaba a nadie. Y recuerdo Bueno, en tu hoy, caso personal, después hemos visto que... sí, bueno, Ya, sí, ya, ok, ok. sí, hacia afuera, me refiero más bien como Ya, ok, hacia afuera. de acuerdo, de acuerdo. Este, y recuerdo que, claro, él me decía, es que así son los dualites, nosotros no somos así, nosotros somos naturales, somos humanos, somos normales. Entonces, claro, lo que venía en mí era, Marilyn, tú vienes de este esquema, Sí, tienes que cambiar el esquema. Si el cura te agarra la mano, si el cura te abraza, te da un beso en la frente, te da un beso en la mano, es normal, no es malo claro, porque es el cura, no me quiere hacer daño, y él es normal, pues el sodalicio, sí, pues son raros. claro. Entonces, esto creó que todo fuera pasando los límites, ¿no? De Mm. todo. O sea, los límites ya no era dirección espiritual, amistad, y era una cosa en la que no era solo yo. O sea, yo veía y vivía esto con este sacerdote, pero en estos ambientes yo veía cosas igualitas en todos. Entonces, yo también lo veía y decía, ah, pero si este otro también está, ¿no? Entonces, no hay nada de malo, o sea, esto es lo No, no, normal en sí, la iglesia. es Yo normal, vengo de la anormalidad, claro. entonces ahora me voy a lo normal. Y Claro, y volvemos a este lo mismo. Agustino fue una especie, te hizo una llave de aikido, de judo psicológica, porque también te manipuló psicológicamente Obviamente, obviamente. y y dio varios pasos más Hubo una manipulación adelante muy contigo. fuerte, un abuso muy grande. Yo llego a entrar a una comunidad religiosa, ¿no? Pensando que tengo vocación, ¿no? Vuelvo a Claro, entrar a otra comunidad. Y te digo, a la vez ya pero medio como que consecuencia de huyendo. lo otro, Claro. porque claramente yo te escucho y tú terminas en este otro ambiente por lo que te hicieron al otro lado. Ujú, así es. Y termino buscando respuestas con 19 años. Claro, ¿no? Además, con la idea esta que te dejan la culpa, la traición, tú lo último que quieres es, o lo que quieres es aliviar tu conciencia. Se Y es que Dios presentan esto está de como por una tabla de medio, Pedro. salvación, pucha madre, y O caíste sea, pues, o sea, no tienes, ahí no tienes la culpa de nada, Marilyn. no, no, completamente. Y yo viví esta relación de esta dirección espiritual con muchísima confusión. Yo viajé, salí del país por entrar a este monasterio y de algún modo fue como, qué bien. O sea, pero a la vez yo decía, pero este cura es bueno. O sea, no me ha hecho nada malo, por así decirlo, ¿no? Pero ¿por qué no logras poner los límites y los nombres? Y porque yo venía destrozada. O sea, él jamás me dijo,
necesitas ayuda psicológica, esto hay que hablarlo, no. Además, nunca ¿Cómo habías me tenido mundo, consolaba? Marilyn. Desde los Claro, 14 años hasta ese momento no habías tenido mundo, no sabías cómo funcionaba el mundo. no. Y viene este Y tipo a tratar de explicarte las cosas, si yo lloraba con el cura en plena confesión, él me abrazaba. obvio, Y era su manera de, hija, tranquila. Y para claro. mí era, bueno, la imagen paterna, ¿no? Divina. Y ponemos nombre, te digo ponemos porque después de muchos años se pone nombre abuso, vuelvo a poner nombre abuso a este cura directamente, muchísimos años después, 12 años después. Si bien la relación se corta casi, ¿no? Porque yo voy fuera del país y bueno, Ujú. aunque igual, ¿no? Pero sí hubo abuso sexual. En este caso sí, pero también aclaro, ¿no? Porque, y me es importante decirlo, en el libro también queda muy claro, a veces pensamos que el abuso sexual es violación, Ujú. penetración, o, y no nos damos cuenta de qué significa realmente los temas de abuso. Por eso que aquí lo hicieron, ¿no? Vamos a investigar. ¿Tú sufres abuso sexual? Entonces la chiquilla piensa, no, pues a mí nunca me ha violado, a mí nunca tal, Claro. entonces no. Pero tú empiezas a pensar, ¿qué es realmente el abuso sexual? Transgredir límites afectivos, Ujú. emotivos, usando su papel de sacerdote en este caso, Sí, claro. porque no era mi amigo. Es muy diferente que mi amigo me agarra la mano y ya. No, como cura lo hacías. Claro, representando la divinidad, ¿no? Exacto. Y por eso tú confías. Claro, Entonces, como dice, sí, no sé si has visto la película Spotlight, sí, claro. hay un actor que hace de Phil Saviano, un activista Ujú, ujú. Snap, cuando se Sí, acerca con su cajita a los periodistas de investigación del Boston Globe, comienza a sacar libros, no sé qué, y la foto del niño de la época cuando fue violado por un cura, y cuenta cómo se le acerca el cura con manifestaciones de afecto, yo te acojo, no sé qué, y cuando transgrede ya todo límite, el chico, o Phil Saviano, pequeño, confundido, dice, ¿quién le dice que no a Dios? ujú. Así es, Pedro. Ah, Y esto me encanta que también lo digamos porque la gente no sabe a veces qué es, ¿no? mm, Y no te das cuenta que ahí ya está habiendo un abuso sexual. O sea, eh, y es una cadena, ¿no? Poder, conciencia, sexual. O sea, sí. siempre va allí. Al final yo luego me entero que hay otra chica que también ha tenido incluso algunos eventos mucho más agresivos que lo que Ujú. yo viví, porque para mí era como el cariño paterno, ¿no? El cura. Pero un cariño paterno que ya Claro. te violenta, ¿no? Mm. Eh, y ahí es cuando hacemos denuncias. Es la Pero primera no, vez que yo pero hago que denuncias. en ese momento no racionalizas. No, no. Ahora, lo que sí me pasó, Pedro, es que yo descubro esto, le pongo nombre, releo toda la historia con este cura, ¿no? Eh, la decepción, la frustración, la vergüenza, la culpa, y me estalla lo de las siervas en ese momento, porque lo de las siervas se había quedado como encapsulado. Claro. Me estallan las dos cosas a la vez y es como, yo era monja y recuerdo, Pedro, despertarme a la 1 de la mañana con pesadillas y despertarme llorando diciendo, Dios, yo solo te quería seguir. ¿Qué pasó? O ¿Eso sea, en qué año fue, Marilyn? 2020, O sea, ahorita. ahorita. Yo salí de la comunidad, invitada también por las hermanas a salir de la comunidad en noviembre del 2020. Y hicimos la denuncia, obviamente estas denuncias son 7 denuncias contra 2 sacerdotes. Y, Ante el y Tribunal bueno, Eclesiástico de Lima, del Arzobispado de no, Lima, no, directamente el general. ya, que es el provincial, el superior de los agustinos. Sí, no provincial, porque el provincial es eso, de la provincia, que en este caso es Lima, Ah, el sino que general es el el superior general general. de todos Exacto, de la es, orden de los agustinos. exacto. La última vez que tuve respuestas, porque esa es otra, ¿no? Cuando hacemos una denuncia, nos están haciendo un favor en Obvio. ayudarnos, ¿no? Y la que denuncia, además de tener que escribir la denuncia, salir adelante psicoterapéuticamente, restaurar su vida y ver qué le pasó, asumir lo que está pasando en su comunidad actual, ese era mi caso, tienes que estar pendiente de la denuncia, llamar,
oye, ¿qué fue con mi denuncia? ¿Qué pasó? ¿Por qué tarda tanto? Yo mandé la denuncia en octubre del 2020 junto a 6 más. La última respuesta que he tenido, que fue hace como 2 meses, es que ya se envió la No, sentencia al claro, Vaticano. déjame Y te decir algo, digo, porque la revictimización por horroroso. parte de la Iglesia es de una perversidad Mm, institucional. mm. O sea, por más buena intención que tenga el Papa Francisco, la institución es malévola con las víctimas. Y en el caso particular de las mujeres, en una institución misógina, o sea, no quiero ni imaginarme lo que puede llegar a ser. Pero yo he tenido que declarar para esta denuncia en, con curas. O sea, para declarar, yo hago la denuncia, me Sí. llaman a declarar, 3 veces fui a declarar, y las 3 veces con 2 curas, con clériman puesto. ¿No? ¿Tú sabes lo revictimizante que es para una persona esto? O sea, tener que hablar de lo que ha vivido con un cura delante de más curas. Y algunos, en mi caso no ha sido así, pero en algunos ves cómo al final te cuestionan a ti. O sea, te dicen, ay, ¿usted no sabía lo que estaba haciendo? Ay, usted, dices, Dios mío, o sea, O sea, la culpable eras tú. claro, al final eres tú. En una de las entrevistas que tuve fue, oiga, ¿me está cuestionando a mí o estamos hablando de él? ¿No? O Claro. sea, eh, además, están todas las pruebas, ¿no? O sea, yo insisto que hay que hacer un juicio, claro que sí, pero, o sea, toda persona, es verdad, yo estudio derecho, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien, pero vamos a hacer las cosas bien, vamos a dar dignidad a las personas que deciden hablar, escucharlas. O sea, yo creo que ahora, Pedro, lo que más digo es, yo no odio a la iglesia, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, ¿sigue siendo católica? No. No, a día de hoy, Pedro, yo quiero a Dios, eso está clarísimo. Él va a estar en mi vida y en mi camino siempre, pero yo no me descubro a día de hoy con todo lo que he vivido desde mis 14 años Ujú. y que he conocido mucho, no solo ya Sodalicio, no solo la otra Claro. comunidad, iglesia en España, en Perú, en tal y cual, en Estados Unidos. Yo no me descubro en una organización que está haciendo las cosas así y viviendo así, ¿no? No voy contra ellos, para nada. He conocido, también te puedo decir, Pedro, en este tiempo, desde que hice esta denuncia, sacerdotes que han sido apoyo, ¿ah? Sí, no, Han no. sido apoyo en Oye, esto. a mí me tachan de anticlerical y que estoy en una conspiración global contra la Iglesia Católica. Yo tengo amigos o gente que me parece extraordinaria y que visten sotana. Es que es lo grave, Pedro, se polariza por hablar, o sea, por yo decir algo, por tú decir algo, por escribir algo contra la iglesia, ¿no? Y se Mm. sataniza. Y yo, Hoy la te verdad, incluso, estigmatizan, porque de esa manera dicen, oye, pero mira quién lo está diciendo, pues Marín Romero se ha vuelto anticlerical, ya es una odiadora de la iglesia, ¿no? y no, Está buscando seguro una reparación. eso es lo que dicen mucho también, ¿eh? Que al final lo que se busca es dinero, nada Así más. es. ¿Qué es lo que dicen, no? Como si eso fuera a solucionar todos mis 22 años de vida. ¿No? Pero no, Exactamente, exactamente. te digo, mi intención incluso, Pedro, de hoy comunicarnos es, esto no está bien, Mm, o sea, esto no es sano, esto no es Dios, me atrevo a decir esto, ¿no? Y que quienes lo viven, porque todavía hay gente que lo vive, ¿no? Eh, o lo ha vivido, basta ya de callarse, o sea, hablen, cuestionen, si no son víctimas de nada, muy bien, pero si ven cosas que no está bien, díganlo, porque eso no es la iglesia, ¿no? Y qué importante que nos ayudemos, o sea, yo hablo porque en su momento Camila fue portavoz de mi voz, ¿no? ujú, Y yo siento que ahora por fin doy mi voz y sé que también traigo la voz de muchas otras que a lo mejor ahora no pueden ser voz. ujú. Y está bien, o sea, Sí. nadie es más ni menos, No, no, cada quien pero tiene su momento. exacto, pero no es justo, Pedro, que esto siga pasando, que esto se siga dando, que haya mujeres que están, no lo hemos hablado tanto, pero al borde del suicidio, ¿no? Eh,
y que no es fácil salir adelante. Tú y yo lo sabemos, Paola lo sabe, ¿no? Mm. No es fácil salir adelante, pero hay que hacerlo. Y yo, como te digo, yo, si puedo colaborar en algo alguna vez con la iglesia, genial, Pedro. O sea, como se lo dije a mi comunidad en su momento. Si algo hemos hecho mal, veamos qué hemos hecho mal y yo pongo las manos. Yo era hermana de votos solemnes. Vamos juntas, lo cambiamos, lo arreglamos, lo mejoramos. Claro, en mi caso fue mejor tómate tu tiempo y luego lo hablamos. Y obviamente ese tiempo terminó en la salida definitiva de la comunidad. Pero a esto voy, Pedro, ¿no? Yo no, sí creo que la justicia es importante, muy importante. Me preocupa que gente que está denunciada siga como si nada y siga con vínculos con adolescentes, con chicas, con chicos. Claro, porque Eh, a ver, en el caso de este Agustino que no vamos a mencionar, uh-huh. sigue siendo Agustino, sigue Sigue siendo confesando, Agustino. sigue teniendo contacto con, Mira, con feligreses, digamos. hasta donde yo sé, se dio la normativa de que tenían que salir porque ambos agustinos tenían Son cargos dos. muy altos. Sí, son dos. En mi caso, bueno, yo denuncio a uno, pero Dos hay dos autoridades, denuncias, además. dos O sea, autoridades. no agustinos cualquiera. No, no estamos hablando del Claro, o sea, frailecito la simetría recién. de poder está clarísima ahí. Han abusado de su poder. Exacto. Y bueno, clarísima para algunos, ¿no? Otros no, no está muy Bueno, clara. Pero bueno, lo que les dicen es que se retiren, no de la orden, sino de la casa y de los oficios que tienen. ya. Yo no sé mucho más, lo que sí te digo es que, por ejemplo, una de las cosas que él tenía era prohibido comunicarse o acercarse conmigo y me mandó solicitud de amistad en Facebook, cosa que obviamente yo lo había ¿Qué tal eliminado. conchudo este, oye? Le hice una captura de pantalla Ya, y lo está bien, mandé bien. a su general diciendo, señores, Claro, el tipo sigue ahí. ¿Ah? tiene ¿Qué prohibido. están haciendo? No están haciendo nada. Y no sé más, pero, o sea, sé que Ya, están fuera de Lima y no sé más. No, no, tampoco ya, mira, al inicio la denuncia es como tu vida, ¿no? Está unido. sí, A día de hoy no pierdo la fuerza, como te digo, hace un mes escribí cómo va la denuncia, me pueden informar, porque nunca me informan por libre, siempre uno tiene que estar ahí molestando eh, cómo va la denuncia. Pero mi vida ya va aparte, ¿no? Ahorita ya es momento de descubrir quién es Marilyn, Pedro. sí. Por eso me ha hecho tanto bien leer esto, aunque me ha derramado lágrimas y no es masoquismo, ¿no? Imagino, imagino. Me ha hecho bien porque he destapado de mi propia vida aquello que estaba oculto por miedo, por vergüenza, por confusión, ¿no? Y el siguiente abuso con ese sacerdote igual, ¿no? O sea, al Mm, final es ahora sí puedo decir, esta es Marilyn. Y no tengo miedo, Pedro. O sea, te digo, te doy la entrevista porque yo solo estoy diciendo lo que viví. O sea, y eso, que es lo que yo le digo a muchas personas, me da la tranquilidad de decir, mi conciencia está tranquila. Yo no sé cómo está la de ellos, la de ellas, no tengo idea. La mía está muy tranquila. Y lo que sí digo es, si algo se hizo mal, no es justo que más gente siga viviendo estas cosas, ¿no? Y lo que dice Camila, ojalá la iglesia no se quiera librar de nosotras, ¿no? Que es como termina el libro, sí, Camila, sí, sí, sí. cosa que No, me quedé y ese ahí libro es increíble de me principio a fin. derrumbé. De principio a fin, me imagino. O sea, para que tengas una idea. Ahora, hace cosa de un par de horas, Ujú. un amigo exodálite me pone un WhatsApp. Acabo de terminar el libro de Camila Bustamante. No sabes cómo me ha golpeado, porque una vez más, ¿no? O sea, me he vuelto a acordar de otras cosas. Una persona que ha sido víctima del abuso de poder en todos los ámbitos dentro de la institución Sodalite, ¿no? Ujú. No, pero claro, tampoco es que le está haciendo daño. O sea, una vez más dice, o sea, como que no ha terminado de tomar conciencia del daño que este tipo de organizaciones sectarias causa durante muchísimo tiempo a muchísima gente. Exacto. Yo te quiero agradecer muchísimo, Marilyn, de verdad, pero muchísimo. No sabes cuánto valoro que hayas tenido la disponibilidad, el valor, el coraje,
de conversar sobre todo esto, tener tu testimonio, que des la cara, que es algo que yo sé que es muy difícil eh, hacer. Gracias por haber hablado en el libro de Camila Bustamante. Yo creo que es un libro necesario, imperdible. Y, y nada, y me da gusto sentirte que sí hay como me pasó con Paola Matos, ¿no? O sea, ver esta fuerza, esta energía, esta cosa vital de, ya, ok, ya entendí lo que me pasó, ¿no? Hay que aceptarlo. No te puedes poner en plan negacionista, que también debo reconocer que he percibido en algunas otras personas. Es parte del proceso. Sí, es parte del proceso. Son momentos, como dices tú, son tiempos. Mm. No todos somos iguales, todos tenemos tiempos distintos. Yo mismo me demoré un rehuevo de tiempo en darme cuenta de que estaba, ¿cómo se llama?, formateado, de que había sido un adepto, un adicto a una secta, a una institución sectaria. O sea, es que, como dices tú, ¿no? Hay que vivirlo para entenderlo. Sí, y lo peor que a veces pasa es como, pero ¿cómo soportaste eso? No, ¿No? ya, Porque ¿sabes qué? Eso, como, eso, eso sale siempre en todas las conversaciones con mis ex correligionarios sodalites y ahora con ustedes, ex siervas, que la gente no entiende, ¿no? no. Te cuento como anécdota, una vez me invitaron, después de la publicación del libro, a una reunión con psicólogos, o sea, Ujú. he participado en varias, ¿ya? Pero una de estas, una psicóloga, que yo no sé en qué universidad ha terminado, No lo digas mejor. y que su empatía, digamos, era, digamos, como candidata para ser sierva, digamos. Ujú. Agarra, y un momento me dice, pero, ¿y la familia dónde estaba? ¿No? Y tú no te cuestionaste, oye, yo tenía 15 para 16, yo me computaba el bacán de mi clase, de la promoción, ¿no? Era de los bacancitos. Este, entonces yo antes de eso, yo no era para nada religioso. Mi papá era agnóstico, mi mamá era católica, pero culturalmente hablando, jamás iba a misa. Y termino cooptado, captado, reclutado por esta secta. Con tu Entonces, camisita que a alguien me cuadros. diga, porque, porque me lo dice. Yo creo que a mí, por un tema, digamos, que mi familia sí era funcional, siempre me dieron libertad de crítica, ¿no? Jamás habrían podido conmigo. Y yo le dije, bien por ti. A mí me agarraron de huevón. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, Ah, no no. tengo respuesta a eso, pues. No tengo Es que, respuesta. sí, porque Cualquiera si no, puede ser captado en una secta a cualquier edad, además. Claro, más vulnerable es un chiquillo en edad escolar, obviamente, ¿no? obviamente. Incluso en edad universitaria, pero con veintipocos. O sea, tú ves la Así. cantidad de sectas que hay en documentales en Netflix, en HBO. Oye, de todos los tipos, además. Ahorita acabo de chequear que en España, en estas asociaciones de toxicómanos, tipo alcohólicos Ujú. anónimos, también entrenadores de deportes, ¿no? Obviamente, en Netflix Profesores de está lo de colegio, las profesores de gimnasias. universidad. El tema de la relación asimétrica de poder empieza con la manipulación psicológica y luego vas avanzando porque el depredador ve hasta dónde llega, Ujú. ¿no? Y Pedro, me atrevo a decir dos cositas, ¿no? Eres muy vulnerable de adolescente y eres muy vulnerable ante lo divino, ¿no? El tema religioso, así es. Por eso es que en Australia, cuando hacen esta comisión real, como se llama, que es Ujú, una de las primeras iniciativas para investigar casos de abusos sexuales a menores, en general, ¿ah? ujú, Instituciones ujú, laicas, Boy Scouts, todas las instituciones, la conclusión, después de no sé cuántos años que se meten en la investigación esta, es que la Iglesia Católica es la que registra mayores índices de abusos sexuales dentro de sus
feligreses, sus Ujú, fieles, sus, no sé, sus adeptos, ¿no? ujú. Porque hay esta cosa religiosa de la simetría de poder, por eso que la película Spotlight, cuando sale Phil Saviano ahí diciendo, ¿quién le puede decir que no a Dios? Eres un niño de 13, 14, 15. O sea, Te digo, mira, con esa gente cojuda te vas a encontrar, mira, a pastos, a pastos, a pastos. Ahí simplemente ya, dile pues, o sea, como le dije yo a mira, esta psicóloga, me pero agarraron de dos huevón. cosas, o sea, yo digo, sí, realmente qué difícil. Segundo, pienso ahorita en que el abuso a menores es lo primero que se destapó, Sí, pero esto es, o sea, Rocío Figueroa está entrando en tema de abusos en vida religiosa femenina, sí. ¿no? No solo ya con obispos, todo un tema que ahí hay todavía. No, no, ay, perdón, y se me cayó ahí un encendedor. Esta cosa que ha destapado Camila Bustamante sobre abusos por religiosas mujeres a Religiosas. mujeres, oye, es un nicho que no se ha, sobre el cual todavía no hay trocha abierta. Es un Totalmente, Pedro. librazo en ese sentido. No, Y tú es dices, importante ¿dónde está la que lo iglesia? lean. ¿No? ¿Dónde está la iglesia preguntándole, llamándole a Camila Bustamante, oye, ¿no? A mí todavía nadie me ha llamado, ¿ah? Ahí está mi nombre y apellido. Me imagino, Marilyn. Lo más alucinante es que estamos hablando sobre un caso de una orden, ya no las siervas, sino donde ha habido abuso y acoso sexual por parte de una autoridad agustina. Yo, como te decía, sí me he encontrado con gente que aparentemente, ¿no? Hablo de otros curas, ¿no? Que me han apoyado en un momento muy difícil, ¿no? Porque cuando salí de comunidad fue otro momento muy duro, después de 12 años, ¿no? En una vida Mm. religiosa. Y bueno, o sea, yo ya corté comunicación, yo ya no, o sea, solo para saber cómo va la denuncia, creo que es sano para mí también, Sí, por ¿sabes? O sea, supuesto, por supuesto. Además, eh, oye, tu testimonio acá, créeme, Marilyn, es hasta más importante que una denuncia formal, mm, porque la iglesia no va a hacer ni puta cosa por ti. Te lo voy adelantando. Te lo voy adelantando porque, digamos, en el caso Sodalicium, eso es lo que nos ha enseñado la iglesia. Esa es ujú. la cara que nos ha mostrado la iglesia. Además de la justicia terrenal, que también es otra porquería, al revés, se utiliza contra los mensajeros. A Paolo Ugaz y a mí, hasta el día de hoy, desde el 2018 hasta la fecha, nos vienen reventando con demandas calumniosas para hacernos perder tiempo en procesos judiciales que no tienen ni pies ni cabeza. Para que veas, o sea, claro, estos tipos ya son, además de sectarios, hasta medios mafiosos, ¿no? Pero bueno, No, ya, ya, ya es se lo mezclan que nos cosas. toca, digamos, son Mira, gajes del oficio. eso te iba a decir, son los gajes del oficio y cuando a mí me pasaba esto de caliente, dice, no, es que a mí no me hubiera pasado eso que te pasó a ti. No, Encima te lo dicen aparentemente con empatía, ¿no? ¿Sabes qué cero se me viene a la empatía. cabeza? Hay esta canción de Lady Gaga, que es Till It Happens to You, que te la recomiendo, ¿ah? En un Grammy creo que la cantó. Es sobre abusos, Yo porque ella estudié en sufrió San abusos. Agustín también, Marilyn, mis primeros años, y ahí el inglés, digamos, estos españoles no les No, entraba, ¿cómo se llama? pues mira, Pedro, ves el video y la canción es Hasta que te pase a ti, no sabes lo que se siente. Esa es la canción. ¿Mm? Y vas a ver gente con letras escritas aquí diciendo sobreviviente. Wow, No, no fue mi culpa. De verdad, te animo a que lo wow. veas, ¿ah? Y la gente que quiera verlo. Em, yo creo que hasta que no le pase a alguien, y espero y deseo de todo corazón que no le pase a ¿Qué es un nadie, videoclip? sí, lo pones en YouTube. Ya, ahorita lo veo. Ahorita lo Lady buscas. Gaga, Sí, diga. Luego te lo paso, te ya, lo ya, ok, paso. ok, ok. Y, y mira, Pedro, ¿por qué te digo esto, no? Yo creo que nadie debería vivir estas cosas, nadie. Pero es algo, también lo hemos hablado, ¿no? Esto pasa en todos lados, gimnastas, iglesia, tal. Eh, pero también te digo, he conocido gente que está intentando, así como tú, Paola, Camila, he conocido curas, ¿no?
Y Pedro, me atrevo a decirte iglesia, aclarando que iglesia no es solo el obispo, el cura y la monja. Iglesia es el laico, iglesia es el matrimonio, que después de ver estas entrevistas, leer estos libros, escuchar todo esto, puede ser vos realmente, de decir, oye, qué pasó con esta Paulita? ¿Qué pasó con esta Marilina? ¿Qué pasó con Pedro? Cuestionen, pregunten, ¿no? Porque claro, esto no es fácil, ya te digo, yo he ¿No? Y conocido... sobre todo vemos que tomen conciencia quienes tienen hijos menores o en edad vulnerable, porque no es que solamente te captan desde el colegio, te pueden captar en la universidad. O sea, las sectas están en todas partes. La secta Nixium es una organización de coaching, o sea, ya gente adulta. Acaba de salir ahorita en Netflix otra serie de una secta Hay un religiosa, montón, ¿no? Colonia Dignidad. Obediencia y no sé qué más se llama, que es de... Obediencia es nueva. perfecta de los legionarios de Cristo, está el bosque de Caray, o sea, gracias a Dios sobre los abusos en Francia, y son peliculones, bueno, sin hablar de Spotlight sobre el caso de los Estados Unidos. No, olvídate, si quieres información, la información está a la mano. Sí, está al el alcance tema de tu es... control remoto, o te vas a leer libros como este, Sí. pues, ¿no? No, yo de verdad, Pedro, o sea, me decías, no, me agradecías, yo te agradezco a ti también, le agradezco a Camila, de algún modo también agradezco a la gente que sí, ¿no? Que me ha apoyado en este tiempo, sobre todo desde que salí ya de la última comunidad, ¿no? Sacerdotes, algún obispo, ¿no? En su momento te digo, ¿no? Prevos también estuvo a su manera, ¿no? Allí también apoyando, porque él no estaba involucrado directamente en todo esto. Sí. Pero hubo gente que Pedro, sí, o sea, estuvo ahí, ¿no? Y qué bueno, por eso te digo, yo no odio a la iglesia, ¿no? Porque No, reconozco que hay pero sí gente... necesitas justicia, pues, Marilyn. Totalmente, no, una cosa no quita la Igual que otra. Paola Matos, igual que Daniela, Exacto, una no. chilena con la que hablé el día viernes, y tantas otras siervas que han tomado contacto conmigo después del libro, que se han atrevido además a hablar conmigo, porque para muchos ahí en la familia Sodalite, pues yo soy como el diablo, ¿no? Satanizado. Y hay casos bien fuertes. O sea, la vez pasada hablé con una chica que había sido secuestrada, no solamente mentalmente, sino físicamente durante 3 meses. O sea, todavía no está preparada para hablar, algún día lo hará, o de repente no. Cada quien procesa sus Exacto. heridas según su individual, como dices tú, no hay buenos y malos, no. Lo importante es que uno salga adelante, a pesar de estas experiencias tóxicas y nocivas y que te marcan de por vida porque te dejan huella. O sea, Y como te digo, Pedro, yo, el retiro, eso fue un secuestro. Yo no vi a nadie, no me podía comunicar con nadie. Estuve 5 días sin comunicarme con nadie. Y, pero tú ya habías sido secuestrada mentalmente. claro, Por eso que mentalmente. el libro de Martín López de Romaña, mira, es Lo tengo que leer. clave, pero Lo tengo que leer. recontra clave. Además, en la bibliografía sobre estos temas, que te imaginarás ya alguito he leído sobre todas estas cosas, y de todas las cosas que yo he leído, el de Martín es uno de los libros más importantes en la materia del secuestro mental. Y Pedro, la justicia definitivamente la necesitamos. O Por sea, supuesto. Mira, no es algo yo, negociable. yo concluyo 2 cosas. 3. La primera, contigo tiene que haber justicia. Y esa justicia se traduce en 2 cosas, en mi pequeña opinión. Primero, tienen que cerrar esa secta llamada Siervas del Plan de Dios, que tiene el tufazo, la halitosis, el mal aliento de Luis Fernando Figay, ¿no? En todo su ADN. Y 2, tienen que meter una patada en el culo a ese hijo de puta Agustino y decir su nombre. Y decir su nombre, ¿no? Lo estamos expulsando a este señor por acosador sexual, por abusador, se llama fulano de tal, ya no pertenece a la orden, pero, y el otro, porque tú me dices que son 2, ¿no? Pero eso es transparencia, eso es rendición de cuentas, mientras que la iglesia
no sea transparente y siga manejando estas cosas subrepticiamente para evitar el escándalo, bueno, no van a Es lo avanzar peor. absolutamente nada. Por eso que lo mejor es este tipo de cosas sí funcionan. Y testimonios valientes como el tuyo, por supuesto que funcionan, porque animan a otra gente a decir, oye, a mí también me pasó, ¿no? Eso, O Pedro, de eso es para repente mí. yo no lo tenía, yo no lo había visto así, pero lo que está contando Marilyn me pasó con los carmelitas, me pasó con los, no Con sé, quien sea. con quien sea, o con las fraternas, que Ujú. reitero, están pasando piola. No Eso me es lo digan que ya principal. se separaron hace tiempo de Figay, no, también, yo sé que tienen sus cositas, pero bueno, o sea, Pero eso es lo principal. Eh, para mí ahora es eso lo principal. Yo sigo en busca de justicia, definitivamente. Eh, pero lo principal es esto, ¿no? el Que libro de se, que, Camila yo creo que es una manera de hacer justicia, pero en tu caso todavía falta. Pero sí, primero eres tú. Lo sí, primero eres pero tú, segundo eres tú, tercero eres tú. Tú tienes que salir ahora adelante. Qué bueno, súper segura de eso, con un deseo de vivir, qué bueno, Marilyn. de verdad, de seguir adelante, que se puede, que es un nuevo momento, es un nuevo inicio y con mi Vamos que familia, se puede, dice, como vamos que dice, se ¿no? puede, dice Paola, es verdad, vamos, claro que se puede, Pedro, claro que se puede y si alguien sufre estas cosas, se puede. Y si cree que está sola, con esto se da cuenta que no está sola, que somos muchísimas, Sí, muchísimas. y van a ser más, y van a Así ser es. más. Gracias Y a Pedro, esto, gracias a ti. gracias a ti también por el espacio, por ser voz también, como te digo, cuando muchas no teníamos voz, ¿no? Y por esta lucha también, ¿no? Que no es contra una institución, es contra lo que está mal. O sea, eso es, yo lo veo clarísimo. O sea, yo esto no lo permito, Mm. ¿no? Y menos en la iglesia, obviamente, pero no lo permito, no lo voy a permitir, no voy a volver a permitir que pase en mi vida, ¿no? Esta es la lucha, ¿no? Muy clara también. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.